Hola, buenas noches. Hoy vamos a presentar la práctica número 1, la cual tiene como nombre destilación fraccionada y punto de ebullición. Vamos a presentar dos muestras, las cuales tienen un ID de SM102, que es de destilación, y el otro ID es PTS02, que es el de punto de ebullición. Mi nombre es Raúl Andrés Sanz García. Yo soy Tsuri Fabiola Sánchez Romo. Y yo soy Rogelio Maximiliano Saucedo. A continuación les vamos a presentar los objetivos, el cual uno de los principales es aplicar el conocimiento adquirido en un proceso de destilación fraccionada buscando determinar el porcentaje de etanol en una muestra problema, así como calcular el punto de ebullición de una muestra problema determinada en nombre de la sustancia tratada. Introducción. La destilación fraccionada se diferencia de la destilación simple, ya que ésta realiza mediante una columna fraccionada que se forma por diferentes placas en las que sucede la vaporización y la condensación, garantizando una mayor pureza en los componentes separados. El condensador debe encontrarse en equilibrio, ya que si no lo está, podría afectar el proceso de la destilación. Todos los instrumentos deben estar bien conectados, ya que si no están bien conectados puede zafarse y puede haber algún derrame o alguna caída del equipo. La condensación de vapor de mayor punto de ebullición libera calor, lo que provoca vaporización del líquido de menor punto de ebullición en el relleno, de modo en el que el componente de menor punto de ebullición se mueve hacia arriba, mientras que el componente de mayor punto de ebullición se mueve hacia abajo. Para medir la densidad utilizamos un pignómetro, el cual tenemos que medir vacío primeramente en una balanza analítica. Después de haberlo pesado vacío, tendríamos que pesarlo con agua destilada. Ya cuando lo pesamos con agua destilada tenemos que ver que no se formen burbujas y que el pignómetro esté seco, ya que si tiene burbujas o está mojado puede causar algún Variación. Alguna variaciones. variación en el peso. Sí, y ya que se haya pesado con el agua destilada, tendríamos que pesar con nuestra muestra y ya que se pese con la muestra tendríamos que realizar los cálculos necesarios. El punto de ebullición se puede medir durante una destilación. Cerca de 5 mililitros de un líquido es suficiente para realizar la destilación microescala. Con una muestra más pequeña puede utilizarse un tubo de ensayo pequeño y un termómetro digital, utilizando, por ejemplo, un baño de aceite. El líquido en el tubo de ensayo se calienta a reflujo, el termómetro se suspende en el vapor de reflujo dándose el punto de ebullición. Como materiales y reactivos tenemos de materiales una pipeta desechable, un pigmómetro de 25 y un vaso precipitado de 100 mililitros, pinzas de 3 dedos, pipetas volumétricas de 25 mililitros, termómetro hasta 110 grados Celsius y una balanza analítica. Como reactivos utilizaremos el agua destilada, etanol, la cabeza de destilación, fondos de destilación y acetona para el secado. Ahora en este apartado vamos a hablar sobre los diagramas de bloques. Primero es este diagrama de destilación fraccionada, que a continuación yo les hablaré sobre los pasos que tuvimos que hacer para lograr construir este instrumento. Primero colocamos 3 soportes universales, luego empezamos a colocar el matraz del fondo en la manta calefactora, unimos las columnas fraccionadas y el matraz de fondo con las pinzas del soporte universal. Luego de eso colocamos la cabeza de destilación. Una vez hecho eso, unimos la cabeza de destilación con el condensador. Equilibramos el condensador con unas pinzas y un soporte universal.
Luego colocamos las mangueras en sus respectivas salidas y entradas. Colocamos la cola de destilación. Con el último soporte universal de los 3 que ocupamos, pusimos unas pinzas de agarre en el matraz recolector. Luego agregamos en la cabeza de destilación el adaptador con termómetro. La punta del termómetro debe estar a la altura de la salida de la cabeza de destilación. Si esta no se encuentra a esa altura que debe de estar, podrá causar una variación en la temperatura. Luego colocamos las mangueras en una cubeta fría y bombeamos el agua. Posteriormente encendimos la manta calefactora y esperamos a que se calentara el matraz de fondo. Y observamos a que el termómetro llegará a los 78 grados, que es el punto de ebullición del etanol. Aquí se pueden ver algunas fotografías de la destilación fraccionada y un video donde muestra ahí cómo está funcionando. En las fotografías ahí se puede apreciar que el instrumento de destilación que armamos, una vez que lo finalizamos, esperamos a que empezaran a caer las primeras gotas. Se mantuvo en observación constante el termómetro hasta que llegara aproximadamente a los 76-78 grados, que es un punto cerca del punto de ebullición del etanol. Vimos que es la primera gota del etanol en el matraz de recolección, pero sin embargo vimos que las gotas estaban cayendo muy rápido, lo cual no era del todo bueno, ya que podría llegar a un punto en el que se pudieran pasar gotas de agua y etanol, y eso no es lo que buscábamos. Buscamos que nomás se pasara el etanol al matraz de recolección. Por eso mismo decidimos bajar la temperatura de la manta calefactora y vimos que se redujo la velocidad de la gota. Colocamos un cronómetro para observar cuántas gotas caían por segundo y fueron un aproximado de 2 a 3 gotas por segundo. Luego nos tardamos alrededor de una hora y media en observar este proceso y se mantuvo el termómetro en 78 grados. La manera en la que funciona el destilador es buscando, o sea, nosotros nos basamos en buscar mantenernos en 78 grados, pues, porque es el punto de ebullición del etanol y así no poder filtrar agua al producto que deseamos. Es por eso que tuvimos que mantenerlo a 78 grados, nomás, como dato. El punto de ebullición. Para el punto de ebullición colocamos en un tubo de ensayo la muestra. Después llenamos un vaso de precipitado de 50 mililitros con glicerol. Introducimos el tubo de ensayo en la glicerina cubriendo solo la muestra. Colocamos un termómetro en el tubo de ensayo sin tocar el fondo, ya que esto podría causar algún problema o variación en la temperatura. Y calentamos en una plancha hasta el punto de ebullición de la muestra. Para determinar el punto de ebullición de la sustancia con el ID PTS02, tuvimos que armar un baño de glicerina con el vaso de precipitado. Posteriormente colocamos la sustancia de muestra en un tubo de ensayo y lo juntamos con una liga al termómetro de mercurio. Con una plancha pusimos a calentar la glicerina. Después, un aproximado de 45 minutos a una hora, la sustancia muestra empezó a hervir a 77 grados centígrados, concluyendo que la sustancia con el ID PTS02 se trataba de un acetato de etilo. Como diagrama para la densidad del pigmómetro, tuvimos que calibrar el pigmómetro con el volumen real. Utilizamos la fórmula de densidad, es igual a masa sobre volumen, para lograr tener un volumen más específico de la muestra. Llenarlo de agua, igual, secarlo con acetona y luego pesarlo. Después llenar la muestra con la muestra en el pigmómetro y de ahí determinar la densidad de cada sustancia, que es del fondo y de la cabeza, y así poder determinar el porcentaje de pureza que obtuvimos como resultado. Como estas fotografías son las muestras que nosotros tuvimos,
pues basadas en los pesos utilizados antes de sacar la densidad. En el primero, que son la densidad del agua, en el segundo, la densidad de la muestra a destilar, en el segundo de la muestra ya destilada, o sea, del fondo de la muestra ya destilada, y al último, el pignómetro con la muestra de la cabeza, o sea, la muestra ya, el objetivo de la práctica, que es el etanol. Luego a continuación mostraremos los resultados de los procedimientos. Aquí están los cálculos de las densidades, donde un pignómetro vacío nos salió en 19.64, con agua en 44.04 gramos. La temperatura del producto fue de 20 grados. La temperatura de la sustancia fue de 19. La masa del pignómetro de la sustancia fue de aproximadamente 40.512. La temperatura del fondo fue de 20 grados. La masa del pignómetro del fondo fue de 41.062 gramos. Y la temperatura de la cabeza fue de 21 grados Celsius con una masa de 39.70. Y aquí se muestran los cálculos que tuvimos que realizar para sacar las densidades. Y como mi compañero mencionó, las tablas en las que pudimos corroborar nuestros resultados. Ok, la discusión de resultados. Interpretación de datos de destilación fraccionada. Los datos obtenidos en el matraz recolector que pudimos calcular, teníamos una densidad del etanol alrededor de 0.826 gramos sobre mililitro a una temperatura de 20 grados centígrados. Si nos dirigimos a las tablas, densidad de la solución del alcohol etílico a varias temperaturas, podemos observar que es un 88% de pureza del etanol que pasó por el proceso de destilación fraccionada. El punto de ebullición, aplicando el método de determinación para la determinación del punto de ebullición de la muestra a mayores de 5 mililitros, gracias a este método se obtuvo que la muestra con la ID de PTS02 obtuvo su punto de ebullición a los 77 grados, dándonos como resultado el acetato de etilio. Lo tenemos la densidad del pignómetro, que por medio de los cálculos de densidad pudimos obtener los porcentajes de las sustancias SM102, la cabeza y del fondo. Por medio de estos, tener el conocimiento de qué tanta pureza tenían y qué tanto porcentaje de alcohol había en cada muestra.